Vamos a ver maltrato a la mujer con base en las guías y el libro Psicología y Emergencia de Enrique Parada Torres. La violencia intrafamiliar deja 10 heridos cada hora en Colombia. Más de la mitad son mujeres. Además, unas 2 mujeres son violadas cada hora en casa. Peor aún, se calcula que por lo menos la mitad de los casos no se denuncian. Se llama violencia contra la mujer todo acto de violencia de género que resulte o pueda resultar en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer. Maltrato verbal o emocional como amenazar, insultar, gritar, desvalorizar, ignorar, celar o culpar continuamente, destruir objetos valiosos para ella. Con el tiempo, la humillación continuada destruye su autoestima y afecta seriamente su dignidad. Paulatinamente la mujer va aceptando la crítica y aprobando la violencia como castigo por sus faltas. Maltrato social y económico, maltratar en presencia de otros, controlar todas sus relaciones externas, controlar todo su dinero. Ante otros, hacerse la víctima y acusarla, incluso denunciarla ante la policía. El resultado es la humillación pública y el autoaislamiento de la víctima. Maltrato sexual y físico. Una vez en estado de deterioro emocional y socialmente aislada, el maltrato físico la intimida y la sume en un estado de indefensión aprendida. Por favor, pause este video. Antes de continuar, vea la siguiente historia para lograr una mejor comprensión de esta dolorosa realidad por atender. Estrategias del maltratador. Desvía. Es que estaba borracho y no sabía lo que hacía. Atribuye a diversas situaciones la responsabilidad de las conductas violentas, problemas laborales, económicos, alcoholismo, etc. Con este mecanismo, trasladan la responsabilidad a cuestiones ajenas a sí mismo. Proyecta. Además, ella se lo merece por ser. Atribuye a la víctima la responsabilidad de las conductas violentas. Consiguen así un resultado excelente al trasladar la responsabilidad de la agresión a la víctima y provocar así una doble victimización. Minimiza. Además, solo fue un empujón. Resta importancia a la agresión para conseguir distanciarse del daño causado, argumentando que éste no ha sido tan grave. Racionaliza. Ella necesita saber quién manda, si no, pues reina el caos. Explica coherentemente las conductas violentas. Se apoya en normas sociales consideradas legítimas en el entorno, como la disciplina. Olvida. Ella exagera. No, ella está inventando, eso no es cierto. Asegura que no recuerdan, que no son conscientes de lo que se les recrimina. Niegan abiertamente los ataques para restar credibilidad al relato de la víctima. El maltrato más el aislamiento social más la desculpabilización del victimario llevan a un estado de indefensión aprendida, donde la mujer queda psicológicamente esclava en manos del agresor. Mitos.
Las mujeres son maltratadas porque lo provocan. Absurdo. El maltratador afirma esto para justificar su comportamiento culpando a la mujer, cuando él es el culpable. Si la mujer hiciera lo que se le pide, no la maltratarían. Falso. La conducta violenta no depende de la mujer, sino de las necesidades morbosas del maltratador. Las mujeres que se aguantan el maltrato son masoquistas o dependientes. Falso. Paulatinamente el maltratador la va destruyendo psicológicamente y le crea una dependencia patológica. El maltrato se da en estratos socioeconómicos bajos. Falso. En estratos sociales altos es menos visible porque utilizan recursos privados para la atención, pero se da en todos los estratos. Los maltratadores no son culpables porque están trastornados mentalmente. Falso. Los maltratadores saben a quién maltratar y a quién no y son responsables de sus actos. Por lo tanto, deben pagar por el delito que cometen. Sí tienen alteraciones psicológicas, como celotipia, inseguridad, necesidad de mostrar poder, dificultad para el control de los impulsos, etc., pero estos no los eximen de la responsabilidad de sus actos. El alcohol y las drogas son las que causan el maltrato. Falso. Pueden agravar el maltrato, pero no lo producen. Esta es una decisión del maltratador. Ciclo. Primero, hay una fase de acumulación de la tensión. Se van acaparando problemas que van originando cada vez más estrés. Fase de explosión o agresión en que hay una descarga violenta de la tensión acumulada. Fase de arrepentimiento o luna de miel, el maltratador trata de arreglar lo sucedido para que la mujer no se vaya. Como dice una famosa frase, mi esposo es una persona muy detallista, siempre me da un lindo regalo después de que me golpea. Los ciclos suelen ir aumentando en gravedad hasta que desaparece la tercera fase y ya no queda sino la agresividad. Impacto psicológico, depresión, ansiedad por la vivencia traumática y el riesgo futuro para sí mismo y para sus hijos. Baja autoestima por el deterioro psicológico crónico. Vergüenza y desconfianza por el temor a ser juzgada por no denunciar. Embotamiento afectivo por la disociación como mecanismo de defensa. Trata de no sentir para no sentir esas emociones negativas. Dependencia emocional y justificación del maltratador por la indefensión aprendida como mecanismo de defensa desadaptativo. Trata de pensar que si le está pasando eso es porque se lo merece, porque ese pensamiento es más fácil de sobrellevar que el yo no he hecho nada y me están maltratando. ¿Por qué el personal en salud no pregunta sobre maltrato? Por ignorancia, creer que la violencia no les ocurre a las pacientes que atiende, creer que la mujer puede simplemente irse y evitar que continúe el maltrato, o creer que las víctimas nunca abandonarán realmente a su victimario, cuando o en un alto porcentaje sí ocurre. Por desinterés, dificultades para manejar el tiempo de consulta estándar y temor de acortar el tiempo a otros pacientes. Creer que no es el momento adecuado para tratar el tema del maltrato. Por temor, miedo a ofender a la paciente, creer que no deben inmiscuirse en la vida privada de sus pacientes, temor a no poder manejar apropiadamente a la situación de maltrato. Los profesionales de la salud pueden ser víctimas, agresores o testigos de violencia en sus hogares. La Asociación Médica Americana y el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología recomiendan
preguntarlo siempre a todas las mujeres. Preguntar sobre maltrato en privado, directamente y sin enjuiciar. Ejemplo: muchas mujeres son maltratadas en Colombia emocional y físicamente. ¿Usted ha tenido que pasar por esto? ¿Su pareja alguna vez la ha insultado o golpeado? ¿Usted se siente segura en casa? ¿Cómo no hacerlo? Usted es una víctima, porque la víctima es indefensa, no tiene nada que hacer sino aguantarse hasta que algo ocurra. Entonces no, deben ser sobrevivientes, personas que son capaces de salir de esa situación de maltrato. Tampoco hablar de violencia doméstica, porque esas palabras son como enredadas y hay muchas personas que no las entienden. Entonces hablar directamente pero con palabras claras. Sospechar cuando haya inconsistencias entre lo que la paciente me cuenta y lo que se le encuentra en el examen físico. Cuando hay traumas frecuentes. Cuando hay múltiples lesiones en diferentes estados de evolución. Cuando la búsqueda de la ayuda médica es tardía. Cuando la pareja insiste en estar cerca y responder las preguntas. Cuando hay quejas psicosomáticas repetitivas. Cuando llega una persona quejándose de algo aparentemente físico, pero se le hace el examen y se encuentra que no tiene nada físico, sino que eso es psicológico, lo que hay que hacer no es despreciar a la persona, no es burlarse de ella, tratar de deshacerse lo más ligero por esas cosas con que viene, que me está haciendo perder el tiempo, sino que algo tiene en su vida que está afectando gravemente su calidad e incluso pone en riesgo su misma vida. Ayuda. Podríamos resumirlo como EDAM: escuchar, desaislar, aumentar autoestima, motivar su emancipación. Escuchar. Buscar la mayor reserva posible. Preguntar lo necesario para la valoración en salud sin solicitar detalles innecesarios y no hacer bromas. La consultante debe ser quien dirija la cercanía y el contacto físico para devolverle la sensación de que tiene poder y autoridad sobre su propio cuerpo. Desaislar. Reforzar su petición de ayuda. Asegurarle que lo que hizo fue lo correcto al pedir la ayuda, que puede contar con nuestro apoyo. Y preguntarle qué necesita, si protección policial, contacto con algún familiar o amigo, atención médica, psicológica, etc. No dejarla sola. Aumentar su autoestima. Creerle. Típicamente la pareja no le cree a la víctima. Valorarla. Darle mensajes de valoración positiva como has sido una persona muy valiente. Desculpabilizarla. Y si hay autorreproches, culpabilizar al agresor. Decirle, él es el único culpable. Nadie merece ser maltratado. Pero no calificar despectivamente, es que ese no sé qué merece, es que... porque la víctima tiene una vinculación afectiva con el agresor, de forma que se puede poner de parte del agresor y en contra de la persona que lo está auxiliando. Recordar que la agresión es multidimensional, no solo física. Motivar su emancipación, empoderar, dar mensajes que aumenten su poder, tales como apoyándose en las instituciones de ayuda, muchas mujeres se han liberado, tú también puedes. Y acompañar. Ella es quien debe tomar la decisión de denunciar o no. Si lo hace, acompañarla en todo el proceso, darle información sobre profesionales,
o asociaciones especializadas de apoyo. En todo caso, no prometer que no le volverá a hacer daño porque no lo sabemos. Escuchar, desaislar, aumentar autoestima, motivar su emancipación. Con todo esto, convertir a la víctima en una sobreviviente, en una persona que va adquiriendo la capacidad para salir de ese estado de violencia e indefensión y finalmente emanciparse. Si la petición de ayuda es por teléfono, primero determinar la dirección, porque la víctima puede tener que colgar y si no se tiene ya el número telefónico. 2. La presencia del agresor, para saber si está aún con ella y hay mayor riesgo. Lesiones que haya sufrido que requieran atención médica inmediata y el estado emocional. En ese orden, primero la dirección, la presencia del agresor, las lesiones, especialmente si son graves, y estado emocional. Tranquilizar, sobre todo si no es capaz de hablar bien, calmar diciéndole, entiendo lo que está pasando, pero haga un esfuerzo para que yo pueda entenderle lo que me dice. Y primeros auxilios psicológicos. Informar, decirle a la mujer lo que se está haciendo para ayudarla. Por ejemplo, estamos enviando a la policía para que la proteja y una ambulancia para socorrerla. Dentro de poco recibirá ayuda o lo que se esté haciendo. Mantener contacto. Continuar en contacto telefónico hasta que los servicios de ayuda lleguen. Las víctimas se angustian luego de colgar. Si hay que colgar, pedirle que apenas lo haga, llame a alguien de confianza con quien pueda mantener contacto hasta que llegue la ayuda. Y no discutir detalles del incidente. Pautas para la policía. Seguridad. Brindarle seguridad no solamente a ella, sino a sus hijos. Vulnerabilidad integral, recordando que necesita protección no solamente física, sino psicológica. Para esto, separar agresor y víctima. Interactuar con ambos en forma independiente, con diferentes espacios, diferentes agentes. No revictimizar, con una imagen de indefensión, con frases como pobrecita, qué pesar, tan de malas, como dándole la idea de que no es capaz de salir de ahí. Respetar su derecho a denunciar. Es ella quien toma la decisión. La denuncia debe darse en un clima de respeto, apoyo y comprensión, y no de descalificación, amenazas, recriminación. Darle información sobre trámites y recursos disponibles. Realizar la entrevista en profundidad, en privado, lo más pronto posible, una sola vez para no revictimizar y escuchar sin interrumpir, dejando para el final las preguntas. Violación de mujeres. Según el modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual del Ministerio de la Protección Social. Es todo contacto sexual con una persona que no puede o no quiere dar su consentimiento voluntario. Comprende un componente sexual, pero un componente agresivo que es el principal, de dominio y humillación. Es el más importante. Se dice que los órganos sexuales se utilizan aquí como armas para dañar al otro. Las víctimas, la mayoría son mujeres jóvenes, pero las hay de todas las edades, incluso ancianas. Los agresores, la mayoría tienen una vida laboral y familiar normal,
pero sienten una fuerte necesidad de dominio sobre las mujeres. Mitos y realidades. Los violadores son degenerados desconocidos. Falso. El violador puede estar socialmente adaptado, ser una persona aparentemente normal, un amigo, un familiar. Los hombres no pueden controlar sus deseos. Falso. Los hombres sí pueden controlar sus deseos sexuales, incluyendo los violadores. Por eso son responsables de sus actos. Las mujeres lo piden por la forma en que se visten o actúan. Falso. La violación es un delito de violencia. Lo que busca principalmente el violador es dominar y humillar a la mujer. Vestir provocativamente, no poner límites, andar sola en la noche por ciertas zonas, tomar licor, etc., son factores de riesgo que por lo mismo es aconsejable minimizar, pero no justifican de ninguna manera la agresión. Atención. Una intervención apropiada luego de violencia sexual es fundamental para la recuperación. Mejor si el profesional es una mujer. Las víctimas prefieren que el profesional de ayuda sea también mujer. Evitar tocarla. Si es indispensable, pedirle permiso para devolverle la sensación de control de su propio cuerpo. Salvaguardar la privacidad. Comunicar que se trata de una violación en voz baja al médico o enfermera, que nadie se dé cuenta. Desculpabilizar. No decir comentarios que puedan sugerir que es su culpa, por ejemplo, ¿por qué estaba caminando a esas horas de la noche? Esto no es útil y sí aumenta su problema mental. Ante autorreproches, culpabilizar al agresor. Nada justifica una violación. Toda la culpa es de él. No magnificar el suceso por creencias tales como sufrirá de por vida. Eso nunca se sana. Es lo peor que le puede pasar a una mujer. Su esencia femenina y sexualidad quedaron dañadas permanentemente. No decir estas frases que hacen más daño y dificultan la recuperación, siendo falsas. Preservar la evidencia. Solicitar a la víctima no bañarse ni limpiarse y tratar de no orinar, defecar, comer o beber hasta después de que le hayan evaluado los médicos y hayan recogido las evidencias. Administrar la píldora del día después. Actualmente hay controversia científica de si tiene o no efecto abortivo. Así, desde una perspectiva cristiana, católica o no católica, no debe utilizarse, ya cada cual con sus propias creencias. No revictimizar. La victimización primaria fue el sufrimiento producido por la violencia sexual. La secundaria es el sufrimiento de víctimas, testigos o familia por parte de personal de instituciones de salud, justicia u otros. Y la terciaria es la producida sobre la víctima, los testigos, la familia, por la estigmatización de la sociedad. Entrevista. El interrogatorio sobre los hechos debe hacerse por la autoridad competente y una sola vez para no retraumatizar. ¿Cuándo no hacerla? Cuando el posible afectado es menor de 3 años, cuando no quiere hablar del hecho o cuando ya se ha entrevistado. Recomendaciones: en un lugar que permita garantizar seguridad y privacidad. Sea respetuoso y sensible. Eduque sobre sus derechos. Garantice el consentimiento informado de la víctima para cualquier intervención. Cuando es menor de edad,
no se le puede dar de alta sin las respectivas medidas de protección y acceso a la justicia, es decir, sin el visto bueno del ICBF. Para el consentimiento informado, explicar claramente los procedimientos clínicos y la toma de muestras. Preguntar si ha comprendido o si tiene alguna duda. Explicar que para efectuar los anteriores se requiere el consentimiento, la firma y huella digital de la víctima y representante legal si es menor de edad, que pueden iniciar el proceso legal. Si no, es mejor tomar las muestras por si su decisión cambia. No se requieren testigos, documentos o fotocopias. Los centros de atención ciudadana de la Fiscalía General de la Nación tienen como fin esencial prestar ayuda efectiva, pronta e inmediata a las víctimas, mediante la puesta en marcha de modelos de gestión enfocados en la integración del núcleo familiar. En especial la URI, Pereira, Dos Quebradas o Santa Rosa. Nos vemos en la próxima clase.